Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, empresa que desarrolla actividades de banca de inversión, y nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Nuevamente, otro día, otro programa más. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes, Gustavo. Nuevamente estamos en un programa y hoy vamos a tratar un tema muy de actualidad. Tiene que ver justamente con el comportamiento ante la pandemia. De hecho, dentro de la economía está la economía clásica y también lo que tiene que ver con la economía del comportamiento, que tiene que ver con las decisiones que se toman más desde el punto de vista emocional. Para lo cual hemos invitado a Mauricio La Rosa, él es gerente general de CCR, y justamente nos va a comentar sobre el estudio que han realizado, que se denomina COVID Paraguay, comportamiento de las generaciones. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio, Gustavo, ¿cómo les va? Como siempre, un gusto y un honor estar compartiendo un programa más con ustedes. Siempre, gracias a su cordial invitación, tenemos posibilidad de ir comentando y ir transmitiéndole, bueno, a la gran mayoría de las personas un poco cómo vienen, como bien decís, migrando un poco los hábitos que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con cierta idiosincrasia que se va modificando y también que tiene que ver con el vehículo, con las marcas, los canales de comercialización. Así es que, bueno, hoy en el tiempo que nos toca vamos a tratar de compartir la mayor cantidad de información posible. Bueno, muchas gracias, Mauricio, realmente por estar con nosotros, compartir este programa, porque como siempre decimos, nosotros hablamos de estrategia, que es la visión hacia el futuro, el liderazgo, que es la acción, pero también nos interesa conocer sobre los escenarios económicos, financieros, también aspectos sociales. Y es importante porque eso complementa el medio donde uno se desarrolla sus actividades. Y dentro del informe, yendo un poco al informe que han realizado, que es muy exhaustivo en cuanto a distintas líneas de comportamiento, lo que he visto, porque me han adelantado un poco los resultados, han visto aspectos que tienen que ver con el trabajo, con el ingreso, con las formas que se están cobrando, las distintas remuneraciones, a su vez el estado de ánimo, contacto con otras personas, miedos, es decir, toma una serie de cuestiones que hace justamente al comportamiento ante la situación que estamos viviendo y los resultados que significan, ¿no es cierto? Yendo un poco puntualmente al tema de hoy, quisiera que nos comentes a nosotros y a la audiencia cómo se ha venido desarrollando y en qué ha cambiado el comportamiento desde principios de marzo, cuando empezó a aparecer todo el tema de la pandemia. Bueno, antes que nada, bueno, me parece perfecta la pregunta, un poco todo gira en torno a esta consulta que muy bien nos estás ejemplificando. Nosotros vimos como tres factores principales en cuanto a lo que refiere a los cambios de hábito, ¿verdad? El primero y fundamental, y creo que nos ha cambiado la vida a todos, es la higiene. El que se creía más higienizado, más higiénico posible, a el que menos lo tenía en cuenta, hoy se transforma en el atributo número uno de cuidado. La higiene, que arranca con el lavado de las manos, arranca con colocarse alcohol en gel, arranca, si bien no es higiene directamente, pero el tapaboca y todos los elementos de protección que también hace a que uno esté de alguna manera un poco más protegido o en resguardo con respecto al virus, y todo lo que tiene que ver a nivel hogar, oficina o donde nos toque estar con respecto a desinfectantes y otros productos que hacen cuestión, digamos, en torno al mismo tema y que nos protegen o creemos que nos inmunizan por lo menos con respecto a esto. La higiene es el elemento fundamental. De hecho, como anecdótico te cito, evaluábamos en un tiempo atrás el lavado de manos promedio de una persona y llegaba entre 2 a 3% en promedio por día. Hoy tenemos promedio de lavado que están entre 6 a 8 veces, inclusive personas que están más de 10 veces de lavado de manos por día. Eso lógicamente ha sido un incremento importante y todo el consumo que conlleva los productos para realizarlo, ¿verdad? Esas son modificaciones bastante importantes en cuanto al hábito. Por otro lado, y salvando lo que tiene que ver con la higiene, está lo que es el consumo de alimentos. Nosotros vimos, y en la cuarentena estricta fue más marcado, cuando a finales de marzo y todo abril se veía
que digamos, había poca probabilidad de salir del hogar, entonces la cocina en la casa, la incorporación de alimentos para cocinarlos, incorporar nuevos alimentos comprados por distintas formas de comercialización y consumidos dentro del hogar, también ha sido un cambio bastante importante, a diferencia de otras épocas donde de repente uno planteaba el tema de los alimentos de manera externa. Hoy la cocina en la casa ha sido un punto no solo de transformación, sino de encuentro más fuertemente de las familias. Y como tercer punto, pero no como tercero en orden de importancia, porque realmente dejo para el final el más importante, que es el del e-commerce, ¿verdad? Todo lo que significa las compras a través de transacciones electrónicas, de WhatsApp, de redes sociales, de emails, es decir, de páginas web. Es decir, la mayor transformación que hemos visto de golpe, porque si bien era algo que veíamos todos que iba a ocurrir, la cuarentena es como que forzó en exceso esta situación, y bueno, lo que tuvimos fue un e-commerce muy fortalecido, con crecimientos muy, muy fuertes, y canales como algunos supermercados, farmacias y ese tipo de canal moderno, donde estamos viendo crecimientos de más de 300% en los últimos tiempos, otros rubros que se han ayornado y han incorporado estas redes sociales para poder comercializar y subsistir, teniendo en cuenta que en un gran momento o en un gran lapso de tiempo era muy complicado el poder moverse del hogar, o incluso hoy que tenemos una cuarentena un poco más flexible, digamos, por este tema de los cuidados o de repente gente que está en edad de riesgo de más, esta nueva modalidad de compra, digamos que ha llegado a muy buena hora y ha llegado en muy buen término al consumidor, y también el consumidor nos dimos cuenta que ha vencido muchas barreras respecto a muchos prejuicios que tenía sobre el e-commerce, desconfianza en los pagos, desconfianza en cómo me entregarán los productos, desconfianza en algunas compañías, y se dio cuenta que es un servicio que cumple con las expectativas y que lo puede incorporar sin problema, y que, digamos, bueno, en esta coyuntura es como el producto perfecto, ¿no? En ese sentido. Esos serían los principales o los más claros drivers que nosotros observamos digamos, de marzo, como mencionás, a la fecha, como transformadores dentro de lo que sería el hábito, ¿verdad?, del consumidor. Claro, o sea, específicamente, bueno, el tema limpieza, todo afecta al consumo direccionado con la conducta, ¿no? O sea, mayor limpieza, mayor consumo de ese tipo de productos, todo lo que tenga que ver a esos aspectos, un mayor cuidado, distintos protocolos higiénicos, bueno, el tema de e-commerce, y también cambiar un poco la forma de, digamos, de desenvolverse, es decir, a lo mejor la gente anteriormente no tenía como opción hacer una compra a través, una compra electrónica o una compra a través de internet, y ahora por la necesidad hizo que sí, que lo pruebe, o sea, es un momento en el cual se han probado distintas cuestiones a nivel, me refiero a nivel de la población en general, y que va adoptando esa forma de comprar, ¿no es cierto? Exacto, justamente, y las alternativas que se van dando, ¿verdad? O sea, hoy tenemos una penetración mucho mayor, se han transformado muchas páginas web para que las compras sean más dinámicas y atractivas, hay plataformas con nuevos rubros que se han incorporado, es decir, hoy todos los rubros, como parte de este proceso de cambio, muchas veces nosotros estamos con esta palabra que siempre se percibe mucho, que es, bueno, hay que ayornarnos al cambio, tenemos que reformularnos. A ver, a veces es cómodo para algunos rubros y es incómodo para otros, porque, digamos, hay negocios muy atados a la circulación, que cuando la circulación disminuye es muy difícil ayornarse, pero sí se ha encontrado en este tema del e-commerce una salida muy importante para la generalidad de los rubros y que permite mantener un vínculo con el cliente, no perder esa relación, poder brindarle un buen servicio, poder llegar con oferta y nuevos productos, y creemos que es la vía que mejor supo canalizar dentro de una omnicanalidad, ¿verdad?, de compra, ha permitido capitalizar de la mejor manera, digamos, esta coyuntura. Y era claro que cuando las cosas se flexibilizaban un poco, no iban a ser como antes, digamos, ¿no? O sea, el comportamiento de las personas no iba a ser, uy, ahora abrimos, salimos, vamos a todos lados. Y esto claramente se ve reflejado en el sector gastronómico, ¿no? Que hoy tenés la posibilidad de ir a restaurantes y sin embargo eso no levanta cabeza porque la gente se cuida.
Pero por otro lado, ¿viste? Dentro del mismo rubro de alimentos hay ciertos productos, como son las especias, que aumentan su venta, y eso tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? De quedarse en casa y de cocinar en casa. Ahora, los restaurantes o esos sectores que están todavía complicados a pesar de la flexibilización, ¿deberían reformular su estrategia de venta? ¿Deberían reformular su forma de llegar al público? A ver, sí, es muy cierto lo que decís. Es muy fuerte lo que se generó y eso apalancado en esos primeros meses, como bien mencionás, de cuarentena, y hoy se sigue traduciendo con lo que es la comida casera o con lo que es cocinar nuestros alimentos en mayor medida que lo habitual, porque anteriormente podíamos hacer un asado un fin de semana y terminamos en una cuarentena donde era cocinar todos los días, con la complicación que las amas de casa van a entender que implica el decir qué vamos a comer hoy, que no es un tema menor, que siempre es todo un problema, pero más allá de eso hay una realidad que tiene que ver con que nosotros vemos o nos declaran los consumidores que hay un consumidor que por un lado tiene todavía un temor o un miedo a lo que es la enfermedad o al contagio del COVID, más ahora que tenemos la coyuntura que los casos están creciendo. Por otro lado tenemos el tema financiero, que no acompaña, digamos, nosotros estamos viendo, por ejemplo, en la encuesta que realizamos, que 5 de 10 personas manifiestan que le bajó el ingreso, principalmente los centennials y los de generación X, que son los que mueven realmente la mayor parte del consumo. Estamos hablando de personas en general, desde mayores de edad hasta 40 años, con lo cual son una gran masa crítica que justamente consumen esta diversidad de rubros, principalmente gastronómicos. Y por otro lado, como decíamos, en el temor al contagio, todos los protocolos sanitarios que hacen realmente que sea una complejidad el tema de salir a un restaurante o algo es parte de la convivencia, es el relacionarte, ya sea con el mozo, con el que te atiende, con las otras mesas, interactuar, digamos, que es justamente lo que de alguna manera está condicionado. Entonces, entre el deseo de lo que yo pueda ejecutar versus el miedo que tengo y el problema financiero, hay una trilogía que como que es difícil de separar para que yo termine de decidirme a ir a un lugar, porque tengo el lugar pero tengo el miedo. Si no tengo miedo, no tengo dinero, y tal vez eso me merma las ganas de ir. Entonces, en esa trilogía que se da entre lo que quiero hacer, el dinero con el que cuento y el miedo que tengo, porque cada vez crecen más los casos, es un cóctel complicado, principalmente para el rubro que ustedes necesitan, ¿no? Porque depende cómo juguemos. Tenga la plata, pero tenga miedo. No tengo miedo, pero no tengo la plata. Entonces, y al final tengo ganas de ir con el miedo que tengo y la plata que me falta. Entonces, cuando hacemos, digamos, un cóctel de eso, muchas veces o lo que nos cita el consumidor es, a ver, creo que acudiría, pero hoy todavía tal vez las condiciones, te habla de condiciones que no sé si son condiciones al punto de venta, creo que son condiciones propias de un poco de lo que tiene que ver con la tranquilidad individual de poder retomar una vida normal o sea, dándome cuenta yo que afuera no hay una normalidad, por más de que vuelva. Nosotros siempre decíamos, y lo comentamos con ustedes en el primer programa, porque tuve el honor de estar en el primer programa de ustedes, cuando empezábamos con todo esto, y justamente siempre decíamos, ojo, porque ¿qué pasa el día después de mañana? ¿Qué pasa el día que se habla la cuarentena? Ese día, no sé, ganaremos la lotería, tendremos un bono adicional de nuestras empresas, o sea, el día después de mañana va a ser un día flexible, pero con todos los temores, si es que no hay vacuna, con todos los miedos, con tal vez la falta de dinero circulante que ocurre en la gran mayoría de los países, y eso genera limitaciones. Entonces, dentro de esas limitaciones también estamos viendo un consumidor que hoy cumple en cubrir en exceso, digamos, en plantearse en exceso cada uno de los gastos, ¿verdad? Toma los gastos básicos, paga lo que tiene que pagar con respecto a los servicios, con respecto al que alquila sus alquileres, las cuotas que tenga que abonar y los alimentos. Digamos, esa canasta básica la termina de cumplir y de ejecutar. Y a partir de ahí, si tiene un mayor potencial, podrá ver también en qué accionar, ya sea un shopping, ya sea un restaurante, o ya sea alguno de esos rubros, ¿verdad? Entonces nosotros hoy vemos a un consumidor en ese sentido
preocupado y un tanto falto de dinero para poder, digamos, volver a desenvolverse con esa tranquilidad, que digamos que más allá de que estamos mucho mejor, gracias a Dios, que otros países, no terminamos de desenvolvernos con esa tranquilidad o con la suficiencia que nosotros quisiéramos para poder incorporar eso. A mí me pareció muy bueno todos los protocolos, me parecen excelentes los protocolos que se están tomando en todos los rubros. Me parece que los cuidados que están tomando todos los canales, y en particular los que citás, los gastronómicos, son magníficos porque realmente es un empeño muy, muy bueno. Han incorporado servicio de pick-up, han incorporado deliveries, han incorporado e-commerce, han incorporado toda una amplia gama, digamos, que tiene que ver con transmitir la mayor seguridad y tranquilidad, y por otro lado brindar el mayor y el mejor de los servicios. Pero creo que pasa también un poco por el propio consumidor, como les decía, esta mezcla de temeroso y tal vez falto de algún dinero para poder llegar, digamos, a que le haga clic y poder realmente acudir a los lugares. Es que sí, después de esa trilogía, el cierre de la frase es cocina vieja. Con tanta cosa que... Y a mí lo que me pasa, que lo viví ayer, que fue el Día del Amigo, y tuve que salir a buscar compras, fui a 3 negocios. Cuando llegué al tercer negocio y me tuve que lavar las manos la tercera vez, no sabía ni qué hacer con las bolsas ya. ¿A dónde dejaba la bolsa que traía? Mirá, te muestro mi nudillo, porque ayer me sangraban. Entre los lavados de mano constantes, el alcohol en gel que nos ponemos tipo maníacos, realmente hoy, más allá de que aumenten los consumos de esos productos, no iba por ese lado, realmente hoy hay todo un esquema. Yo empecé a usar crema ahora, no sé, yo no usaba crema para las manos, digamos. Es decir, se van incorporando hábitos porque son necesarios para la coyuntura. Y todo eso también, de alguna manera, uno se pone a pensar, a ver, yo tengo que salir para ir a algún lugar. Lo primero que tengo que hacer es, ¿dónde está el barbijo? ¿Dónde está el protector facial? Me lavé las manos. Cuando llegue ahí, a ver, llevé un alcohol en gel para ponerme cuando pase. Hay todo un condicionamiento que parece, lo contamos como gracioso o lo contamos como algo que hoy ya es parte de la cotidianidad, pero que cuando uno tiene que recorrer lugares, como bien estás diciendo, o tiene que recorrer canales, llega a un nivel de, no digo estrés, pero como un agotamiento, ¿no? Porque uno hoy está cumpliendo con un montón de horas laborales. La mayoría de la gente declara que trabaja por lo menos la misma cantidad de horas, que tiene un ingreso menor, que obviamente tiene un poco de nivel. Si bien nos acostumbramos al modo COVID, estamos un poco cansados ya a esta altura del campeonato de esto, más nosotros que somos una sociedad totalmente de reuniones, de juntarnos, de estar permanentemente juntos, de cercanía. Entonces no es un tema menor el que se le está pidiendo al consumidor, haciendo todo un esfuerzo con respecto a eso. Entonces todo eso está llevando a que cambiemos completamente los hábitos de vivir que tenemos, y eso, digamos, psicológicamente juega a la hora de elegir qué queremos hacer en nuestro tiempo libre, a qué le vamos a asignar un momento, ¿verdad? Por ejemplo, una buena salida que nosotros estuvimos viendo en el estudio es la actividad física. El 95% de las personas nos dijo que o volvió o mantuvo su actividad física, ya sea en un gimnasio, ya sea caminando a la vuelta de la manzana, ya sea haciendo cualquier actividad, la ha sostenido. Y es una forma de exteriorizar y tratar de canalizar un poco, tal vez un poco la ansiedad que genera este momento, ¿no? Claro, también con respecto, es muy importante lo que vos mencionás, como que las decisiones pasan mucho por la parte emocional, ¿no es cierto? Por ciertas cuestiones emocionales. Ahora bien, teniendo en cuenta, por ejemplo, ayer mencionaron desde el sector de combustibles que cayeron un 14% las ventas de naftas, el 70% las ventas de tienda de conveniencia. Un poco también relacionado, ¿cómo lo ves que evolucionará de acá a fin de año, en los próximos meses? Y también teniendo en cuenta un poco que nos comentes sobre el comportamiento generacional, ¿no? Porque seguramente hay algunas diferencias en cuanto a cómo se van a manifestar. Bueno, con respecto al tema de los combustibles, sí, las caídas son muy fuertes. Bueno, a ver, lo que es la caída de nafta y la consecuencia de que, bueno, hay como un círculo de que no cargo nafta porque bajó la circulación, porque mis viajes
en algún momento con la cuarentena fueron totalmente restrictivos. Cuando fue flexible era simplemente ir a la oficina y volver, o ir al supermercado cercano y volver, con lo cual todo eso hace que tenga un recorrido muchísimo menor al actual, ni hablar de la gente que tenía que trasladarse a otras ciudades para hacer algún tipo de trámite o demás, la redujo al mínimo o tal vez a ninguna expresión. Los turistas que no han podido ingresar, que para nosotros era un ingreso bastante importante y también fue cortada esa circulación, eso hace que haya menor cantidad de consumo de combustible y lógicamente las tiendas de conveniencia que a partir del combustible también digamos, tienen ahí un nivel de facturación por todos esos servicios que brindan, lógicamente hubo una reducción. Nosotros creemos que con esta reapertura paulatina, reapertura de rubros me refiero, debiéramos tener un segundo semestre tal vez más ágil, o seguro más ágil, de este primer semestre que pasó. No sé si vamos a llegar a los segundos, digamos, al segundo semestre del año pasado, si hacemos un comparativo, teniendo en cuenta que todavía no hay panorama claro con respecto a todo lo que tiene que ver con el turismo, ¿verdad? Inclusive con la apertura de las fronteras. Nosotros creemos también que todo lo que permite con ampliar la circulación, aperturas de frontera, ingreso de turistas y mismo movilidad nuestra hacia el recorrido del interior o apertura de hoteles del interior y demás, que hagan que empiece a generarse un turismo interno, un caudal de volumen de tráfico, lógicamente eso va a traer a este rubro un beneficio más significativo, pero vamos a tener que esperar qué pasa con esa decisión gubernamental, qué pasa por el tema de no solo flexibilizar los rubros, sino qué va a pasar con la frontera. Se entiende y es claro que los países vecinos están muy, muy complicados. A mí personalmente me parece muy acertado el tema de que las fronteras lógicamente permanezcan cerradas, hasta por lo menos, no sé si tener una vacuna o tener algún tratamiento o algo que combata la enfermedad, pero también dentro del tema, yo creo que una vez que eso se defina, va a ir paulatinamente, va a ir mejorando ese tipo de performance. ¿Cuándo? No lo sabemos, porque la verdad que no hay ni siquiera una fecha estimativa. Hay ideas, pero no hay fecha estimativa de que esto pase, con lo cual va a depender para mí mucho de eso. El tema de circulación y este rubro depende mucho de esa movilidad, digamos, de alguna manera. Y con respecto al aspecto generacional, ¿cómo lo ves? Digamos, ¿cuál va a reaccionar? Tomando siempre las dos puntas de generaciones, ¿no? Digamos, los extremos. Sí, hoy tenemos a ver, si tomamos un poco las 4 generaciones que tomamos, los centennials, que recuerdo un poco las edades para no hablar y no saber, qué estoy diciendo con respecto a las edades. Centennial de 9 a 25 años, Millennial 25-40, la generación X 41-54, Baby Boomers 55-74. Básicamente los centennials, que viniesen a ser la generación más joven, hasta 25 años, digamos, es una generación que nosotros la estamos viendo hoy, a ver, mucho menos preocupada por el COVID, si bien toman los recaudos higiénicos, no están preocupados por el contagio, lógicamente son los de menor proporción de riesgo, por lo menos lo que se estima de la enfermedad, tratan de retomar, si bien con cuidados, una vida relativamente habitual, tratan de ir al gimnasio, tratan de, las reuniones acotadas que manifiestan, ¿verdad?, ya sea dentro del grupo familiar o demás, pero por lo menos promovidas por esos, están en permanente contacto, son especialistas en la compra de e-commerce. De hecho, ellos son la generación del e-commerce y para ellos comprar en e-commerce no tuvo grandes cambios porque de hecho nacieron con esa tecnología. Después ya tenemos a los millennials entre 26 y 40, igual que la generación X 40-50, es una generación más o menos bisagra entre ambas, donde sí son las dos generaciones de muchísimo mayor respeto con respecto al miedo al contagio. Son las dos generaciones que, digamos, están como más preocupadas, pero a su vez cansadas de la cuarentena. Es decir, tienen como ese dilema. Me preocupa, pero la verdad, bueno, trato de hacer algo en el entorno familiar porque me estoy volviendo loco con el nivel de encierro. A diferencia de un baby boomer de más de 60 años que dice, no, mira, estoy totalmente adaptado,
estoy consciente de que soy un grupo de riesgo y tengo que quedarme en el hogar, no tengo ningún problema, es más, y hasta varios de ellos se animan a comprar por e-commerce, que me parece fabuloso. Con lo cual... Sí, no, Mauricio, estamos llegando al final. Gustavo tiene una última pregunta, estamos en los últimos minutos. Sí, la pregunta es, hablaste de los productos que habían incrementado su consumo, que tiene que ver con la limpieza, que tiene que ver con la higiene. ¿Hay algún otro sector que en estos últimos meses haya repuntado? ¿Y qué sectores a lo mejor deberían replantearse seriamente cambiar para sobrevivir? Bueno, a ver, lo que tiene que ver, lo que ha crecido, como decíamos, bueno, fuera lo que es limpieza, desinfección y todo lo que tiene que ver con higiene, son, bueno, y los rubros de alimentos principalmente, como bien vos citabas, empresas que, gracias a Dios, tienen que contratar más personal, que bueno, hoy el personal encima es una bendición tener empleo, así que es fabuloso, que tiene que ver con los alimentos que han estado emergiendo, digamos, en gran medida y han sido, digamos, los protagonistas, aparte de los rubros de limpieza, como los de mayor impulso y los de mayor crecimiento claramente visto. También vimos dentro de esos desarrollos la parte de tecnología, la telefonía en general y el Internet, con todos los consumos que estamos sabiendo que tienen esa plataforma, han crecido también, han mejorado y han crecido en gran medida, con lo cual es otro rubro también que se ha beneficiado. La construcción, incluso con las reactivaciones tempranas de obra, han permitido tener un crecimiento respecto a lo que es el año pasado. Los rubros complicados, bueno, según leía el otro día el informe del BCP, había un punto importante sobre los vehículos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver, aparte de los combustibles que ya hablamos, todo el tema que tiene que ver con los vehículos. Me pareció muy interesante, pero muy interesante estas facilidades que estamos observando de alternativas de financiación, de cuotas que se empiezan a pagar o desde el año que viene o dentro de 90 días. Es decir, creo que los que venden vehículos entendieron perfectamente, más allá de las marcas, que no, más allá de los modelos o de los tipos de vehículos, básicamente comprendieron perfectamente que hoy estamos frente a un consumidor que lo que principalmente necesita es flujo de caja del dinero de su hogar. O sea, lo que más necesita hoy el consumidor es oxígeno. Lo que necesita es una pausa dentro de los gastos que le permita seguir comprando de alguna manera los productos básicos o algunos productos, dependiendo quién sea la persona, estos productos incorporarlos, pero con una flexibilización de acuerdo a los niveles de ingreso que hoy tiene y de acuerdo a la realidad que hoy vive en el entorno laboral y en el entorno familiar. Creo que un buen ejemplo de eso y un buen ejemplo de transformación, digamos, para tratar de llegar a sus consumidores, es lo que está pasando con el tema de los automóviles. Y en cuanto a los rubros un poco más complicados, yo creo que hay planteamientos interesantes. Yo el otro día escuchaba un rubro muy complicado es el de eventos, porque lógicamente no se puede aglomerar más de 10 personas, que es un poco la naturaleza y la gracia, hasta si se me permite la palabra, de un evento, ¿no? Que tenga la mayor cantidad de gente. Bueno, dentro de esto creo que ellos han presentado esa asociación una serie de protocolos de distanciamiento y que permite también poder llevar a que puedan ir retomando de a poco las activaciones, un poco utilizando la parte virtual, utilizando el distanciamiento, con los cuidados de higiene correspondientes, y cada uno trata de ir ayornándose dentro de lo que a cada uno nos toca con la realidad de cada rubro, ¿verdad? Yo creo nomás que sí, que hay rubros, lógicamente, que va a ser muy difícil reactivar desde ese lugar, porque como que la esencia de esos rubros van en contraparte a lo que se tiene que hacer de manera de salud, lastimosamente, ¿verdad? Pero creo que han pasado con notas sobresalientes la gran mayoría, porque hemos visto una reacción tan rápida. Nosotros hablamos de cuando empezó la cuarentena. La cuarentena más estricta empezó en abril. Estamos en julio, o sea, estamos el último día de julio. O sea, estamos hablando de 3 o 4 meses. Es infinito a nivel cuarentena, pero para los cambios drásticos que estamos viendo de hábito, sí, es gigante. Exacto. Es gigante en 4 meses. Bueno, Mauricio, hemos llegado al final del programa. Te agradecemos mucho haber participado porque nos da un panorama de cómo está el medio, o sea, cómo se está desenvolviendo, los distintos hábitos. Y bueno, como siempre, esperamos contar contigo en otra oportunidad para hablar justamente de esto que tiene que ver con los escenarios económico-financieros. Así que muchísimas gracias por haber participado. Gustavo, también muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en nuestro próximo programa. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Prioridades. Hoy todos sabemos cuáles son nuestras prioridades. Lo primero es cuidarnos, cuidar a los que amamos, cuidar nuestra nación.